me llamo Clara Montoya, soy artista multidisciplinar, aunque me identifico con la escultura muy fuertemente, y nada, he venido a Tabacalera a hacer un proyecto sobre Articucha. Anteriormente, en el 2021, hice un proyecto sobre el primer río declarado persona en Nueva Zelanda, el Whanganui. Bueno, hice como todo un trabajo de investigación y una exposición sobre la relación del río con los maorís, cómo los maorís intentaban explicar a los anglosajones que vivían allí que el río es familia, que no tiene que ser material de explotación y que el río era como un ecosistema que se consideraba persona. O sea, que el río era el agua, la tierra, los meandros, los peces y los maorís mismos que vivían por la zona. Era una cosa interesante para mí para explorar y muy enriquecedora. Y lo que ocurrió al mismo tiempo también es que yo en mi formación empecé a considerarme más escultora cuando estuve por Erasmus en Bélgica, que llevé un montón de artistas, y empecé a ir cada 2 años a una bienal de Land Art, y ahí iba a un bosque de cultivo que era de robles y de hayas. Y al mismo tiempo me apetecía hacer una investigación sobre el primer bosque declarado persona, que cuando los maorís declararon persona el río, también declararon persona un bosque. Me parecía muy bonito esa idea que no nos cabe en la cabeza para nosotros personas, como la unidad indivisible, que una persona sea un ecosistema, ¿no? Pero bueno, es también para protección jurídica. Entonces, cuando vi que estaban las residencias de invierno en Tabacalera, pues me pareció como una oportunidad para desarrollar, investigar algo completamente nuevo, pero al mismo tiempo relacionado con mi trabajo, y recuperar una práctica que he tenido y que echo de menos, porque este simposio de Land Art fueron 20 años, o sea, bienal, pero ya se acabó y ya no he vuelto a ese bosque ni a trabajar en el bosque. Me parecía como una oportunidad muy bonita estar residiendo en Tabacalera con el bosque tan cerca, y además las condiciones de Articucha eran muy similares a este bosque de cultivo, que era la Forêt de Soigny en Bélgica. Articucha era una finca privada que el Ayuntamiento de San Sebastián, de Donosti, compró para proteger el agua, para que el agua que llegara a la ciudad tuviera buena calidad. Entonces también me parecía como bonito ligar la idea del agua que se protege con el bosque, como que hay que proteger el bosque para proteger el agua, y además era interesante que estuviera en tierra de Navarra, o sea, que fuera un bien que se intentara como proteger en casa, un poco en casa de otro, o que las fronteras se difuminaran. Entonces, todos esos niveles me parecían bonitos. Y luego, al mismo tiempo, también me gustaba mucho el euskera, porque el maorí me parece un idioma muy hermético, y el euskera me parece también muy hermético y me gusta mucho. Entonces quería como ligarlo todo un poco, pues, o a la cosmogonía del euskera o el idioma euskera, o sea, traducir el libro del Te Urewera que redactaron los maorís para explicar su concepto de su relación con lo que existe en el mundo, porque la palabra naturaleza no la tienen porque significa que es algo separado de ellos, y ellos hablan que el ser humano está al servicio de lo que existe, ¿no? De lo que nosotros llamamos naturaleza. Entonces me parecía muy bonito hacer la ligazón con un idioma y otro y intentar traducir además dentro del proyecto el Te Urewera al vasco. Tabacalera te insisten en que es un proceso de investigación y que no tienes ninguna obligación de resultados, que eso también está muy bien. Lo que estoy haciendo es ir a ver el bosque, a estar en el bosque. Me llevo el equipo de filmar que tienen, que es una Blackmagic, con unos objetivos muy buenos, y entonces estoy jugando con la idea de crepúsculo en el bosque y como pensando sobre el bosque, y al mismo tiempo como intentando desarrollar un pensamiento como más estructurado y racional sobre lo que estoy haciendo. Yo soy Claudix Vanessix, soy artista de performance y de nuevos medios. Vengo de Perú y actualmente resido principalmente en Francia. Yo vengo ya desde el 2020 trabajando con inteligencia artificial, que no es mucho tiempo en la vida de una persona, pero es mucho tiempo sobre cómo se ha acelerado el desarrollo y la incorporación de la inteligencia artificial a todos los campos de la vida humana, ¿no? Como que se han hecho traducciones a todo lo que existía sin inteligencia artificial, ahora a través de diferentes herramientas. Y el proyecto que estoy trabajando ahora se llama GAN, Generative Adversarial Nuisance. El GAN, que en realidad dentro de la inteligencia artificial es el Generative Adversarial Network,
Dicho en español, esto podría ser como red generativa adversaria. Y es así como funcionan las inteligencias artificiales generativas. Hay, como decir, dos roles principales, uno que genera y uno que discrimina. Entonces es en esta lucha de adversarios, ¿no?, que se llega al mejor posible objeto generado. Entonces tomo este concepto de GAN, que es como el fundamento básico de imágenes y videos generativos, tomo el concepto para hablar de cómo esto es en sí mismo una molestia, ¿no? En vez de decir network, en mi proyecto uso la palabra nuisance para poner énfasis en cómo estas supuestas redes entrenadas para generar conocimiento, mismo que sea especulativo, en realidad terminan acrecentando estereotipos o están construidas en sí mismas con muchísimos sesgos, sesgos de raza, sesgos de género, que son principalmente lo que estoy trabajando ahora en mi proyecto. Y entonces estoy generando 6 personajes que viven dentro de un espectro trans entendido como lo transracial, no pensar más en el esencialismo colonialista de quién es blanco o quién es indígena, quién es negro, porque hubo un evento violento a partir del cual se generó todo un espectro de lo que somos ahora, ¿no? Entonces lo abordo desde ahí, cómo la inteligencia artificial entiende la raza y cómo genera imaginarios de poder a partir de representaciones de raza. Porque por una parte está el colorismo, ¿verdad?, como literalmente el color de la piel, pero también hay otro tipo de facciones genéticas, étnicas, ¿no?, de los huesos, de las manos, de los pelos, que vienen a tomar mucho poder en el momento de cómo representamos la raza, y que la inteligencia artificial está, ya lo sabemos, muy llena de sesgos, ¿no? Al momento de, por ejemplo, darle profesiones, qué color de piel le saca a qué profesiones, ¿no? O qué expresión de género. Entonces, lo transgénero es otro de los ejes que estoy trabajando en este proyecto, porque existe un binario asumido, ¿no?, de lo que es hombre y lo que es mujer, como hombre cisgénero heterosexual y mujer cisgénero heterosexual, y todo lo que sale de ese binario es un poco la otredad. Pues al momento de representarse a través de inteligencia artificial, esto también es una nebulosa, ¿no? Por eso a mí me gusta plantearlo como un espectro más que como un binario. Y el tercer eje trans del proyecto es lo transespecie o lo transhumano. Entonces, porque sabemos que estamos viviendo en la aceleración de la nueva carrera espacial, por ejemplo, y también tenemos nuevos conocimientos desde la bioingeniería. Existen muchos rumores de que se va a hacer o ya se está haciendo especies posthumanas, ¿no?, que salen de la piscina genética de los seres humanos miles de años atrás hacia ahora, pero que de ahora en adelante, porque tenemos la capacidad de alterar los genes, ya estamos siendo otras especies humanas, ¿no?, que llegamos juntos hasta aquí como Homo sapiens y que ahora pues ya están nuevas especies, ¿no?, Neo sapiens, mucha gente está dando sus nuevas terminologías. Entonces todas estas son cuestiones que están muy sobre la mesa ahora y que ya están comenzando a ser representadas por la inteligencia artificial y que finalmente nutren nuestro conocimiento de quiénes somos. Y mi proyecto está tratando de poner en cuestión, ¿no?, cuáles son las implicancias finalmente de no cuestionar por qué esos sesgos están ahí y cómo nos impactan. Trabajo con un concepto de inteligencia artesanal y lo pongo como una provocación al lado del concepto de ignorancia artificial. Entonces, durante mi tiempo en el estudio he estado elaborando estos 6 personajes a base de elementos reciclados, de danzas de Perú y también otros elementos que le dan un toque de lo que a mí me gusta pensar que es un estilo antifuturista, ¿no? Y ahí mezclándolo, esa es para mí mi inteligencia artesanal, ¿no? Y eso es uno de los inputs de los trabajos de 2 canales.
y el otro sería la ignorancia artificial, que son los videos trabajados con estas redes generativas y que yo les pongo un prompt como por ejemplo persona indígena de Perú y quiero ver qué es lo que la inteligencia artificial genera, ¿no? A partir de ese prompt, a partir de la imagen que yo le doy, porque la imagen que yo le doy está llena o con muchísimos más detalles propios de mi experiencia como persona, mientras que el output generativo trabaja en base de etiquetas que otros usuarios que muchas veces desconocen específicamente cómo se ve este tipo de personas, que no son pocas, son millones de personas, pero que están fuera del algoritmo, genera representaciones ignorantes, ¿no? Representaciones estereotípicas o racistas o que simplemente no tienen nada que ver, ¿no? Porque lo indígena es una etiqueta que se ha utilizado para hablar de muchísimas personas, ¿no? Es una etiqueta súper polémica también que interesa mucho cuestionarla y entonces genera un tipo de sujeto marrón genérico con un montón de símbolos sacados de contexto porque no los logra entender. Entonces trata de con lo que sea que tiene llenar ese vacío, esa ignorancia que tiene. Bueno, ese fue el proyecto que propuse y actualmente estoy por los cielos. Eso continúa, eso queda. Sigo trabajando en esos 6 videos, ¿no? que vendrían a ser 3 obras de 2 canales, pero además comencé a trabajar como en lo que yo le digo los side quests, ¿no? Como las misiones secundarias del videojuego, y estoy haciendo perfiles de los personajes porque me parecía interesante que más allá de la narrativa que yo estoy desarrollando, ¿no? De un texto que yo estoy escribiendo, me parecía interesante también tener un espacio de exposición misma para los personajes que estoy diseñando, porque están llenos de detalles y quería darles también, dentro de una futura experiencia más museográfica, una manera de existir experimentando un medio también, ¿no? Como los hologramas, por ejemplo. Y además, otra de las side quests, pero que de pronto se ha tornado muy importante, es que voy a hacer capturas fotogramétricas de los personajes, o sea, voy a generar sus versiones 3D para trabajar en no sé, yo pienso que va a ser como un juguete de realidad virtual, porque no se me ocurre decirle que es un corto, no se me ocurre decirle que es una película, pero siento que es más como un juguete de realidad virtual, como quiero tomar varios de los objetos con los que estoy trabajando ahora, generar sus versiones digitales, sus versiones 3D y armarme un mundo como de juguete, simplemente que esté lleno de este imaginario, porque me parece que es importante también ahora comenzar a generar imágenes que nos permitan imaginarnos otra cosa, ¿no? Algo que no fuera tan generado por inteligencia artificial. Entonces, creo que todos estos pequeñas otras distracciones que han salido a través del proyecto, como una manera de volverlo también más transdisciplinar, las estoy disfrutando mucho porque me regresan a mi quehacer más humano. Incluso generar obras de realidad virtual me llevan a mis placeres humanos, porque es como de diseñar mundos, ¿no? Como diseñar imaginarios sin simplemente delegarle esa tarea creativa a un algoritmo entrenado, además en robar las creatividades de otras personas, ¿no? Entonces todo eso yo quería ponerlo como en jaque ahora en este proyecto, utilizando la inteligencia artificial para hacer un comentario crítico sobre en qué se sostiene y qué representa actualmente. Hola, soy Maider, vengo de Pamplona y estudié Bellas Artes, grabado y técnicas de estampación en la Escuela de Arte de Pamplona y el máster de investigación y creación en arte en Leioa. En mi caso, mi práctica artística trabajo con la imagen impresa y lo que ésta puede hacer en el material, ¿no? y viceversa. Para mí esto sería un poco como herir la imagen, atravesar la superficie plana y de alguna manera darle un nuevo cuerpo o un nuevo brillo.
Normalmente trabajo con la sublimación textil, pero últimamente estoy investigando, explorando cómo traspasar esa imagen a nuevos materiales, como puede ser la espuma o el metal. La imagen sería la primera capa, la segunda capa sería el material y la tercera capa se va construyendo una cosa nueva que será esa tercera capa para quien la mire. En el proyecto que estoy desarrollando en Tabacalera utilizo los mismos códigos anteriores, pero en esta ocasión pongo el foco en el lugar que ocupan estos materiales en el espacio, en cómo se configuran y a su vez cómo configuramos nosotros los espacios. Esto me lleva a fijarme en el modo en que dispongo los materiales en el espacio o en cómo ejecuto los movimientos de posicionamiento. Esto me recuerda a un hotel lleno de habitaciones diferentes en las que en cada una de ellas se establece un mundo propio que pueden ser espacios translúcidos, opacos, rugosos, afectados o tensionados. De aquí el título del proyecto y yo amaba vivir en ese hotel porque ese hotel era yo. Tabacalera me permite crear este espacio, también entendido como un espacio ritual, donde el tiempo es otro y las estructuras son diferentes, ¿no? Son más flexibles. También donde ocurre la experiencia y donde ocupar algo que va más allá de las palabras y que requiere una atención. Además, este proceso me ha llevado a reflexionar sobre el uso del suelo en la práctica artística y cómo el suelo pasa a ser un elemento integrante de la pieza y qué supone esa mirada hacia abajo. Ahora mismo llevamos la mitad de la residencia aproximadamente y bueno, mi proyecto en este caso se encuentra como en cambios, ¿no? El repensar cómo quiero construir ese hotel y cómo solucionar las preguntas que me estoy haciendo, sobre todo acerca de cómo construir ese espacio que propongo. El hotel ha cambiado en cuanto a materiales, ya que los materiales que dispongo en Tabacalera son diferentes y me estoy planteando sobre todo también trabajar en las habitaciones, ya que el espacio no me permite hacer ese hotel. Me parece mejor solución trabajar en la habitación y lo que supone hacer una habitación y qué se establece en esa habitación. Kaixo, soy Íñigo Villafranca Pesteguía y estoy en Tabacalera desarrollando una residencia en el marco de la convocatoria de proyectos de comisariado 2025. En Tabacalera estoy desarrollando el proyecto Lokatxata Promesak, que es un proyecto curatorial que comienza con un interés y una vinculación casi personal con el trabajo de Maite González. El proyecto propone precisamente un acercamiento a ciertos temas que me tocan, que me interesan y que están presentes en mi práctica, como pueden ser el paisaje, la cuestión de la distancia y también la idea de jardín a través del archivo de imágenes de Maite. Apela al poder de la observación y al cultivo de una disposición óptica concreta que tiene al mismo tiempo en cuenta el detalle y la escena, o sea, lo micro y lo macro. Maite trabaja la imagen desde la pintura, desde el collage, la fotografía o el vídeo. Y en su forma de mirar podemos distinguir tres momentos, que serían la repetición, el desfase y la espera. La repetición se presenta como un recurso desde el que observar variaciones o atender a las diferencias y también componer secuencias que permitan comprender en parte aquello que observamos, que se mira. Por su parte, Maite entiende el desfase precisamente como la sensación de comprender algo, de conocer algo y, sin embargo, no haberlo comprendido del todo. La espera es una oportunidad para enfrentar lo limitado de la propia comprensión. Sería un rango de atención que salva parcialmente la desconexión respecto al propio material que tienes delante, ¿no? Estos tres momentos funcionan un poco como anclas desde las que iniciar esta investigación y este trabajo en conjunto con Maite, pero para mí, sobre todo, su fotografía es un lugar en constante transformación, como lo es un jardín en movimiento o como lo es una misma, ¿no? Lo que me ha fascinado en sus fotos y en sus vídeos es la manera en la que, de una forma más o menos consciente y también mucho desde el juego y desde la curiosidad, soy capaz de verla como parte o más bien como continuidad del propio paisaje o del propio lugar que retrata. Durante el mes de residencia de Tabacalera quiero acercarme a estas ideas
no tanto desde un lugar académico, desde lo textual o desde la investigación clásica, sino más bien desde la pura intuición y desde el trabajo con las imágenes. La idea es propiciar un encuentro y dar espacio a esas sutilezas de la mirada, sin tener que describirlas, ni descifrarlas, ni mucho menos planearlas o provocarlas. Yo propongo una metodología de trabajo muy sencilla, que consiste en extender y ampliar el archivo de Maite para estar juntas con las imágenes, y por otro lado consiste en una serie de excursiones, de salidas, de paseos con y sin la cámara en lugares cercanos a Donosti, que forman parte de nuestras vidas, pues tanto de la de Maite como de la mía, y un poco como de nuestra memoria o de nuestra historia, y que son lugares a los que siempre he querido ir pero nunca he podido ir, pese a que cuento que no estoy, o sea, quiero como acceder a todas estas ideas no desde la investigación más clásica o más académica, sino que quiero hacerlo pues desde el cuerpo. Estoy aquí en Tabakalera consultando pues diferentes catálogos de fotografía, especialmente de fotografía de paisaje, y en concreto de paisaje vasco, en una búsqueda así un poco aleatoria pues de imágenes con las que relacionarme, pero no desde un lugar de extracción o de búsqueda de algo, sino más bien como entretenimiento, que es algo que te permite la residencia, ¿no? Sí que destacaría que estoy trabajando de forma muy estrecha con Maite. Pues nos vemos todas las semanas, varias veces. Ella es de Oiartzun, con lo cual está muy cerca, y compartimos momentos, conversaciones, etcétera, que muchas veces no están relacionados estrictamente con lo que ella hace, sino que nos estamos conociendo, que para mí eso es lo más importante en general del comisariado como práctica relacional, ¿no? Generar un vínculo y un cariño y un afecto hacia la práctica y hacia el artista con el que trabajas.